En la mañana del 11 de marzo de 1958, Walter Gregg y su familia trabajaban y jugaban cerca de la casa que él había construido en tierras que su familia poseía desde hacía casi un siglo. Cuando un avión de la Fuerza Aérea sobrevoló, no le dio mucha importancia. Los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaban su propiedad con bastante frecuencia. Poco podían saber los Greggs que estaban a punto de convertirse en parte de la historia de la Guerra Fría. En 2003, Walter Gregg, de 82 años, dijo que no muchos pueden afirmar que les han lanzado una bomba nuclear. No a muchos les gustaría. El incidente con el arma nuclear de Mars Bluff de 1958 merece ser recordado. A las 8 de la mañana del 11 de marzo de 1958, un equipo especializado comenzó a cargar un avión B-47, número 531876 Alfa, del Escuadrón de Bombardeo 375, de la Ala de Bombardeo 305. En la edición de 2013 de la revista Air Force, el historiador de aviación y expiloto de B-47, Walter J. Boeing, calificó al B-47 como el arma estratégica ideal para su tiempo. El Boeing B-47 Stratojet, un apodo oficial nunca usado por sus tripulaciones, entró en servicio en 1951. El revolucionario diseño utilizaba alas inclinadas, una innovación posible gracias a los datos capturados de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y motores a reacción en góndolas bajo el ala, innovaciones que afectarían la producción de aviones militares y de pasajeros en la posguerra. El bombardero tenía un rendimiento excepcional, con una velocidad máxima de más de 600 millas por hora y un alcance superior a 2.000 millas. El B-47 se convirtió en un pilar de la Fuerza de Bombarderos del Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Finalmente se construyeron 2032 y los fabricantes Boeing, Lockheed y Douglas fueron contratados para construir B-47s para cumplir con el cronograma de entrega. Junto con el B-47, la Fuerza Aérea construyó una gran flota de aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo. Al principio, Boeing KB-50 y KC-97, y a partir de 1957, el más capaz KC-135. Boeing explicó que los aviones cisterna alcanzaron a la flota de B-47 y la identificaron como una amenaza global. Pero esas horas requerían mucho tiempo de vuelo, lo que generaba un gran estrés para la tripulación de 3 personas del avión. Según Boyd, la tripulación de 3 hombres voló un avión mucho más complejo que las tripulaciones de 10 hombres del B-29 o B-50. Y así, el avión que se estaba cargando la mañana del 11 de marzo formaba parte de un programa para preparar a las tripulaciones para las misiones de larga distancia que serían necesarias en caso de guerra con la Unión Soviética. El avión estaba participando en la Operación Tormenta de Nieve. Clark Rumrill, un oficial de la Fuerza Aérea estacionado en la base de la Fuerza Aérea Hunter, en ese entonces, escribió en la revista American Heritage de septiembre de 2000 que Tormenta de Nieve no era un entrenamiento rutinario, sino parte de una misión de combate simulada de una unidad y un ejercicio de armas especiales. El B-4 753876, junto a otros 3 del escuadrón 375, volaría a Inglaterra, reabasteciendo combustible en el aire frente a la costa este canadiense, y realizaría una simulación de bombardeo sobre Inglaterra, emitiendo una señal electrónica para representar el lanzamiento de la bomba. Los computadoras en el suelo debían determinar la precisión de la caída y otorgar puntos en consecuencia. Luego, la tripulación volaría a una base de comando aéreo estratégico en África del Norte y regresaría a Georgia. Rumroll explicó que, de haberse completado la misión, la tripulación habría enfrentado un agotador día de 18 horas. Estas misiones eran cruciales. Boeing explica que el bombardero surgió cuando el comando aéreo estratégico crecía explosivamente, diluyendo los esfuerzos de estandarización y la efectividad de los procedimientos de entrenamiento y seguridad. Durante la expansión, capacitar a las tripulaciones para operar las complejas aeronaves era más desafiante y requerían experiencia. Pero había otro componente de este ejercicio especial de armas. El B-47 debía llevar una bomba nuclear a la base aérea de Bruntingthorpe, en Inglaterra. Esa fría mañana de marzo, la tripulación estaba cargando una bomba nuclear, Mark VI. La Mark VI era una bomba nuclear de fisión, desarrollada a partir de la bomba Mark III Fat Man, lanzada sobre Nagasaki en agosto de 1945. La bomba pesaba 7.600 libras, medía 10 pies, 8 pulgadas de largo, y tenía un diámetro máximo de 61 pulgadas. Su rendimiento nuclear era de alrededor de 30 kilotones.
La bomba no se transportó ensamblada. El núcleo nuclear se llevó por separado del arma para prevenir la detonación. En caso de guerra, la bomba se ensamblaría en pleno vuelo. Esa mañana, la carga fue problemática debido a que el equipo tuvo dificultades para encajar el pasador de acero. Boney explicó que el B-47 era difícil de volar, siendo un híbrido de la metalurgia, técnicas de construcción y teoría aerodinámica de la Segunda Guerra Mundial, a veces insuficientes para la era de los motores a reacción. El avión era difícil de manejar cuando estaba completamente cargado. Las bombas nucleares de la época eran pesadas y contaban con un mecanismo de liberación de emergencia accionado neumáticamente que permitía a la tripulación desecharla casi inmediatamente en caso de dificultades durante el despegue o el aterrizaje. Durante el vuelo, un pasador aseguraba la bomba para evitar que se soltara accidentalmente. Sin embargo, el pasador se desactivaba durante el despegue y aterrizaje. La tripulación pidió ayuda al supervisor de sistemas de liberación de armas, quien logró que el pasador de bloqueo se acoplara moviendo el pasador con un martillo hasta que quedó en su lugar. No obstante, Rummel indica que la tripulación no pudo realizar el ciclo de acoplamiento y desacoplamiento del pasador de bloqueo, quizás por la presión para completar la carga en un tiempo determinado. El avión fue cargado y la tripulación realizó los chequeos y la sesión informativa previos al vuelo. El piloto, capitán Earl Keeler, arrancó los motores a las 3:42 de la tarde y, siguiendo el procedimiento, el copiloto, capitán Charles Woodruff, desactivó el pasador de bloqueo, que se operaba con una palanca, para el despegue. Mientras el avión subía, Woodruff intentó reactivar el pasador con la palanca, pero no funcionó. Esto presentaba un problema, ya que el pasador debía colocarse manualmente. La tarea recayó en el navegante bombardero, el capitán Bruce Kulka, pero no era tan simple como suena. El B-47 estaba presurizados, y enviar a Kulka a la bodega de bombas requería despresurizar el avión, lo que a 15.000 pies requería que la tripulación se pusiera oxígeno. Según Rumroll, la entrada a la bodega de bombas era tan estrecha que no permitía el uso de paracaídas. Kulka tendría que trepar en la bodega de bombas de un avión inestable, buscando un mecanismo para el que no había sido entrenado, sin paracaídas, en caso de que algo saliera mal. El mecanismo de la clavija estaba muy por encima de la bomba. Kulka, al intentar alcanzar la clavija, activó accidentalmente el mecanismo de liberación de bombas de emergencia al agarrarlo como apoyos. La bomba de 7.000 libras se soltó, aterrizando brevemente en las puertas de la bodega de bombas. Kulka apenas tuvo tiempo para encontrar algo a lo que agarrarse. Cuando la enorme bomba rompió las puertas de la bodega de bombas, Rommel dijo que logró agarrar algo y se arrastró hasta un lugar seguro. Walter Gregg fue paracaidista en la guerra. El 11 de marzo, según el Charlotte Observer, el hombre de 32 años estaba arreglando un banco en un taller improvisado en el garaje, a unos 50 pies detrás de su casa de madera, en la comunidad de Mars Bluff, a unas 10 millas al este de Florence, Carolina del Sur. Su hijo Walter Jr., de 6 años, lo acompañaba en el garaje. Su esposa, Ethel May Helms Gregg, llamada Effie, estaba dentro de la casa cosiendo. Sus hijas gemelas de 9 años, Helen y Frances, jugaban en el patio cercano con su prima Ella Davis. El periódico prosiguió. Arriba se escuchaba el zumbido perezoso de un motor de avión, haciéndose más fuerte. Gregg observaba mientras trabajaba. Debe estar volando bastante bajo, reflexionó. De repente una explosión ensordecedora rasgó el aire. Aunque la bomba no tenía su núcleo nuclear, sí incluía el detonador de alta explosividad que comprime el núcleo hasta una masa crítica. La bomba, que acababa de caer 15.000 pies, contenía alrededor de 2.000 libras de alta explosividad. Rummel explicó que hay 2 tipos de explosivos de alta potencia que podrían usarse en el detonador. Uno podría ser detonado por concusión, como una bala o al impactar el suelo. El otro explosivo que prefiere el ejército podría resistir mucho maltrato físico sin detonar. Los detonadores usados en armas nucleares en 1958 contienen el primer elemento. Según el Florence Morning News, Walter Jr. preguntó a su padre qué había pasado. Su padre le respondió: «Sonny, creo que explotó un avión». Gregg le dijo a la Associated Press que debió ser un momento antes de que el aire se despejara del polvo y pudiera ver. «Miré a mi alrededor y mi casa habitable había desaparecido. Se estaba desmoronando por completo. El garaje también empezó a derrumbarse, así que salí de ahí». Effie le dijo al periódico que estaba cosiendo cuando de repente se encontró arrastrándose bajo tablas y yeso. En marzo de 2018, Ella, de 9 años al momento de la explosión,
le dijo a Associated Press que recordaba apilar ladrillos para hacer una cocina de juguete, y luego se encontró corriendo por el camino con sangre fluyendo de una herida sobre su ojo. Ella no recuerda la explosión real. Su prima, Helen, recordó levantarse del suelo para encontrar un grupo de pinos donde la niña de 6 años acababa de bajar de su fuerte en el árbol aplastado. Los Griggs llevaron a los niños al hospital rápidamente en coche. Ella le dijo a Associated Press que recuerda que el velocímetro marcaba 80 millas por hora y le gritaba al conductor que redujera la velocidad. La casa de los Griggs estaba a solo unos 300 yardas de la autopista 301 de los Estados Unidos, que el Charlotte Observer describió como una ruta principal de Nueva York a Miami. Un vendedor ambulante en la carretera llamado J.A. Sanders dijo que la conmoción fue tan grande que hizo girar su coche en la carretera. El patrullero de carreteras de Mobley, quien acababa de detenerse al costado de la carretera, le dijo a Morning News que fue como un silbido seguido de una tremenda explosión que sacudió su coche. Me sacudió momentáneamente sin saber qué había ocurrido. Un residente cercano, W.G. Wallace, informó que escuchó el silbido de la bomba mientras caía. La explosión niveló la chimenea de su casa y rompió las ventanas. Greg explicó al periódico que la bomba, o lo que fuera, cayó a unos 100 metros de la casa, justo en el jardín. Dejó un agujero de unos 40 pies de diámetro y no sé qué tan profundo. Según noticias matutinas, se hallaron partes del arma a 700 metros del cráter. En el aire, la prioridad de Killer era informar del incidente a sus superiores, según explicó Rumroll. En caso de lanzamiento de bomba imprevisto, las normas de la Fuerza Aérea exigían a la tripulación informar de inmediato a su base con un mensaje codificado específico. Pero había un problema, continuó. Como el procedimiento nunca se había usado, el centro de operaciones en la base de la Fuerza Aérea Hunter no reconoció el extraño mensaje entrante. Finalmente, Keyor tuvo que llamar por radio al aeropuerto de Florencia para que contactaran a la base de la Fuerza Aérea e informaran que el avión había perdido un dispositivo. Un piloto privado escuchó la conversación y fue reportada en la prensa. Después, la tripulación sobrevoló el área para fotografiarla con su cámara aérea y tuvo que dar vueltas por casi 3 horas para consumir combustible antes de aterrizar. Rummer recordó que al aterrizar, se trató a la tripulación como si hubieran soltado la bomba intencionalmente. Les confiscaron las armas y los encerraron en una habitación hasta convencer a los comandantes de que la pérdida fue accidental. La Fuerza Aérea y la Patrulla Aérea Civil llegaron rápidamente, sellaron el área e informaron que no encontraron radiación. Ninguna de las lesiones de Greg fue mortal, aunque Effie y Ella tuvieron que recibir puntos. En 2003, Walter Gregg le dijo a Sun News: «Es increíble pensar que nadie murió». La bomba dañó cerca de 12 casas y la iglesia bautista Mount Mitzvah. Los Gregg también perdieron un número desconocido de pollos en la explosión, aunque su gatita Mitzi no resultó herida. El cráter, aunque en terreno privado, todavía es visible hoy en día. Increíblemente, el incidente de Mars Bluff fue la segunda vez que la Fuerza Aérea perdió un dispositivo en un periodo de poco más de un mes. En febrero, otra bomba nuclear se perdió cerca de Tybee Island, Georgia, cuando fue eyectada por un B-47 tras una colisión aérea. Ambas historias fueron muy reportadas en su momento y generaron preocupación en Estados Unidos y Europa sobre el arsenal nuclear y los aviones de Estados Unidos, siendo condenadas por la Unión Soviética. Esto llevó a Estados Unidos a modificar la seguridad del arsenal nuclear, usando nuevos explosivos de alta potencia en los detonadores nucleares, menos propensos a detonar accidentalmente. Finalmente, la Fuerza Aérea reembolsó a los Gregg por los daños, pero no fue suficiente para reconstruir, algo que su hija dijo que Walter Gregg resintió toda su vida. A pesar de todo, Gregg entabló amistad con la tripulación del avión que se disculpó por bombardear su hogar. Correspondieron durante toda su vida. Walter Gregg falleció en 2013 a la edad de 92 años. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Hombre de la Historia. Pequeños fragmentos de historia olvidada entre 10 y 15 minutos de duración. Y si disfrutaste, por favor, adelante y haz clic en ese botón de pulgar hacia arriba. Por favor, deja tus preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios en la sección de comentarios. Responderé personalmente. Sigue al historiador en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Si quieres más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.